Hola alumnos, bienvenidos a la clase número 2. En esta oportunidad vamos a ver empresas. El tema que nos interesa más que nada en este curso es conocer en profundidad acerca de las empresas. Entonces vamos a arrancar. Y vamos a decir que estamos rodeados de empresas. Nosotros vivimos más que nada inmersos en un contexto en donde todo lo que nos rodea es una empresa. Usamos mucho de estos servicios y de los productos que ellas nos ofrecen y vamos a ir nombrando alguna de ellas, ¿sí? Por ejemplo, ¿conocen Comodín? Sí, estamos en Jujuy, más que nada en varios barrios, en varias partes del centro, tenemos varios supermercados Comodín. La empresa Otito, muchos no la deben conocer, pero es una empresa muy grande acerca de, o su actividad más que nada es la producción de dulces y conservas. En el supermercado pueden ver que tenemos dulces Otito o puré de tomate Otito. También la empresa Gasnor es una empresa de prestación de servicios de gas. La empresa EGESA, Energía Jujeña, una empresa obviamente de electricidad. Y la empresa YPF, que es distribuidora de naftas. Y vamos a preguntarnos, ¿estas son empresas? Y ustedes me dirán, sí, profe, estas son empresas, ¿sí? Y es así, todas estas son empresas. Vamos a ver que tienen una estructura, tienen empleados, ¿sí? Pagan impuestos, hacen liquidaciones, pero también nosotros necesitamos de otro tipo de bienes y servicios, ¿o no? Díganme si ustedes no van y compran verduras y frutas en las ferias, en los barrios, en los puestitos del barrio, o los niños compran golosinas dentro de las escuelas, ¿sí? O en un carrito en la calle. También podemos adquirir regalitos, juguetes en la época más que nada de Reyes, Día del Niño, que se ponen los feriantes en varios predios de la ciudad. O quién no come un pancho en la calle, ¿sí? Y vamos a hacernos la pregunta, ¿estas son empresas? ¿Qué me dirían ustedes? Algunos me van a decir que sí, tibiamente, ¿sí? Otros me van a poder decir que no, no, profe, porque no tienen empleados, no pagan impuestos, están en la calle. Pero vamos a llegar a la conclusión de que estas también son empresas, ¿sí? Sí, chicos, son empresas. ¿Por qué son empresas? Y vamos a decir que para que todo emprendimiento, emprendedor sea considerado una empresa, tienen que cumplir 3 requisitos, ¿sí? Estos requisitos son hacer una actividad habitual. Esta actividad habitual tiene que ser siempre. Siempre vendo verduras, siempre vendo golosinas, siempre vendo juguetes o regalitos, ¿sí? Esta actividad habitual tiene que ser a título oneroso. Quiere decir que tiene que tener un precio, ¿sí? No puede ser gratuito. Y tiene que tener una finalidad de lucro, es decir, que tenga un ánimo de obtener una ganancia. Si cumplimos con estas 3 condiciones, vamos a ser considerados una empresa y o empresario. Y no va a importar si tenemos estructura, empleados, pagan impuestos, hacen contabilidad y etcétera. Todo eso tiene que ver con una suerte de clasificación que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces vamos a decir que como definición, las empresas son aquellas organizaciones que se dedican a los negocios, desarrollan actividades económicas a partir de ciertos recursos como ser humanos, materiales, financieros y de información. El etcétera lo vamos a ver un poco más adelante cuando vayamos incorporando otras cosas a la empresa, como por ejemplo una panadería. ¿Qué va a incorporar? Y va a incorporar más que nada un maestro panadero o va a incorporar ¿cómo se llama? Un tipo de herramientas, hornos industriales y demás. Y por ejemplo, una heladería que incorpora, ¿sí? Muchas de las máquinas que producen helados, los freezer, ¿sí? Entonces cada una de las empresas va a ir aplicando otro tipo de materiales o de recursos más específicos, ¿sí?
También nos dice la definición que se aplican al proceso de producción de bienes y o servicios, ¿sí? Lo que comercializa con vista a satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿sí? Vamos a ir analizando un poquito esta definición y vamos a ir desglosando cada uno de los temas porque esta definición nos trae muchísima información. Nuestro objeto de estudio acá son las empresas. Estas empresas generan una entrada que ya dijimos que van a ser los recursos. ¿Cuáles? Humanos, materiales, financieros, de información y etcétera. Esos recursos se aplican adentro de la empresa, en donde se realiza un proceso de producción de bienes y servicios que en este momento del curso no sabemos qué es, pero pueden ser productoras o pueden ser generadoras de servicios, ¿sí? Se produce una suerte de caja negra adentro con todas las actividades que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso, ¿sí? Muchas de las actividades nuestras van a ser solamente las de administración, pero si haríamos un curso de, por ejemplo, una empresa constructora, obviamente que lo más importante de una empresa constructora es la mano de obra en la construcción, ¿sí? Estos recursos o estas entradas dice que se comercializan con vistas a obtener una salida que es satisfacer las necesidades, ¿sí? Pero vamos a ver que satisfacer las necesidades y hacer todo este esfuerzo para una empresa no es lo que está buscando. ¿Qué está buscando? Obtener una ganancia, ¿sí? Las empresas, vamos a volver un cachito atrás, las empresas, el fin último o lo que más están buscando es obtener una ganancia, ¿sí? Y acá les puse el ejemplo de una panadería nuevamente, pero ustedes pueden aplicar este ejemplo a cualquier empresa. Dentro de una panadería, ¿qué recursos humanos vamos a tener? Ya habíamos dicho el maestro panadero, el ayudante, el que vende, el de limpieza, ¿sí? Pueden ser varios maestros panaderos. Los materiales, y vamos a tener todos los herramientales, los cuchillos, las bandejas, los ofladores, las máquinas amasadoras, ¿sí? El mostrador, heladeras, hornos, bueno, todo eso forma parte de los recursos materiales. Los recursos financieros pueden ser, obviamente esto tiene que ver con el dinero, pero pueden ser recursos financieros propios o pueden ser préstamos que haya tomado una empresa. Entonces, nosotros a la hora de ver los financieros también lo vamos a separar o lo vamos a dividir, ¿sí? La información, ¿qué es? La información tiene que ver mucho con el marketing. El marketing dentro de una empresa es cómo se posiciona ese producto o ese servicio en el mercado. Y una suerte de análisis de información es ver qué competencias o qué competidores tengo alrededor, cuántos tengo, a cuánto venden el mismo producto que yo estoy vendiendo, qué tipo de calidad, qué tipo de presentación tienen. Entonces toda esa información me es válida y muy valiosa a la hora de yo abrir, por ejemplo, en este caso, una panadería, ¿sí? Cuántas hay alrededor, a cuánto venden, cuánto o qué es lo que ofrecen. Entonces, en función de eso, yo voy viendo qué es lo que voy a ir ofreciendo yo, ¿sí? Vamos a pasar a la otra lámina y vamos a ver que estas empresas actúan en un contexto, ¿sí? Este contexto, obviamente, de nuevo vamos a tener las entradas y vamos a tener que se aplican a la empresa, a una producción de bienes y servicios para comercializarlas y... Uy, se me fue. Vamos a retroceder un poquito, ¿sí? Vamos a tener la salida. Este contexto es el contexto social, es el contexto más que nada que se aplica a una empresa. También tiene un factor económico que se aplica a la empresa, un factor político, un factor de la naturaleza y un factor de competencia. Yo hoy, más que nada con esta situación económica y de emergencia en la que estamos viviendo, tendríamos que agregar otro factor más que es el de salud
más que nada de esto de la epidemia, cómo nos afecta a las empresas esta situación de cuarentena, esta falta de, más que nada de movimiento, de circulación, no solamente a nivel interno, sino también externo, o sea, no hay importaciones de bienes, están restringidas las exportaciones, entonces fíjense que todo tiene que ver con todo, y una empresa se levanta un día, abre la persiana y no sabe lo que le pasa. Entonces, estos factores social, económico, político y de naturaleza y la competencia afectan positiva y negativamente, ¿sí? Esto positivo y negativamente puede ser, por ejemplo, una manifestación que pase por el frente de mi negocio que genera, y un factor social negativo y positivo. Negativo porque obviamente me entorpece más que nada la clientela, la circulación, pero puede ser positivo porque toda esa gente está conociendo mi negocio y de repente me pueden aumentar en un futuro las entradas de dinero, ¿sí? Lo económico y lo político por ahí se mezclan un poco y muchas veces las medidas económicas son un tanto políticas, pero también afectan a mi empresa positiva y negativamente. Un factor de la naturaleza que ya estábamos pensando, que ya habíamos sobrellevado, es el dichoso alud que le pasó a la ciudad de Volcán, por ejemplo, las inundaciones, ¿sí? Eso nadie lo puede prever, nadie puede determinar qué va a pasar o sí, pero muy sobre la hora. Es así que también factor positivo, factor negativo. A los negocios que se los llevó la luz, obviamente que es un factor negativo. Pero bueno, ahora vino una recomposición, vino todo más que nada un mejoramiento de la zona. Ese es un factor económico y de la naturaleza que afecta a la empresa, positiva y negativamente. Y la competencia. ¿Qué pasa si me ponen una competencia frente a mi negocio? ¿Esto me va a generar una disminución de ventas o no? Depende, chicos. Como yo siempre les digo, el sol sale para todos. La competencia por ahí es buena porque me hace salir de mi zona de confort, me hace movilizarme, pensar nuevas ideas, generar nuevos productos o hacer una nueva diagramación de mi proceso productivo, de lo que yo vendo. Entonces muchas veces la competencia me es favorable y es positiva. Y otras veces la competencia me termina por arruinar porque yo no puedo competir, por ejemplo, si yo tengo un almacén chiquito y me ponen enfrente un supermercado. Y hay cosas en las que yo no puedo competir, no puedo superar los precios o las promociones que hacen este supermercado, y bueno, termino por afectarme negativamente. Vamos a ver que esto le pasa a todas las empresas. Entonces tenemos que analizar nosotros el tipo de empresas. Y vamos a hacer una clasificación. Según su actividad, estas empresas pueden ser industriales, empresas agropecuarias, empresas comerciales o empresas de servicio. Una empresa industrial básicamente se clasifican en extractivas y manufactureras, ¿sí? Una industria extractiva obviamente tiene que ver con los recursos de la naturaleza, tiene que ver con el hecho de extraer piedras, ripio, tiene que ver con el hecho de sacar la sal. Y las manufactureras industriales son aquellas que aplican un proceso productivo, un proceso de transformación a esos recursos naturales, de manera tal que obtenemos otro tipo de bienes, ¿sí? Las empresas agropecuarias se clasifican en agrícolas y ganaderas. Las agrícolas tienen que ver todo lo referido a la producción más que nada de frutas y verduras, y las ganaderas tienen que ver con la producción o la cría de ganado, ovino, bovino, porcino y obviamente los pollos. Las empresas comerciales pueden ser mayoristas,
minoristas o comisionistas, ¿sí? Las mayoristas son aquellas que venden grandes cantidades. Las minoristas son las que venden al menudeo, al por menor, y las comisionistas son aquellas que cobran una comisión. Entonces hay un intermediario en el cual compra un mayorista, yo cobro una comisión y le vendo a un consumidor final. Y las empresas de servicio, bueno, tenemos varios tipos de servicios, pueden ser servicios financieros, servicios públicos o privados, tenemos varios, transporte, educación, puede ser más que nada el tema de salud. Entonces, según su actividad, pueden clasificarse según estas 4. A mí me gusta mucho el hecho de que, ya que estamos en Jujuy, determinar qué tipo de empresas tenemos en Jujuy de acuerdo a esta clasificación, que es según su actividad. Entonces, vamos a ver que, de acuerdo a la actividad industrial, dijimos que son extractivas o manufactureras. Acá en Jujuy, dentro de las industrias extractivas, tenemos la cal, la sal, se hace extracción de hierro, plomo, zinc en todo lo que es la zona más que nada de Palpalá, Mina Pilquita, piedras, ripio en la zona de Pampa Blanca, donde tenemos una empresa que se llama Holcim. Más abajo la nombramos. ¿Sí? Esta empresa Holcim se dedica más que nada a esta extracción de ripios y tierra para producir cal, cemento y demás. Las empresas manufactureras dijimos que son aquellas que aplican un proceso productivo a un recurso natural y se comercializa. Acá en Jujuy tenemos en Pericos la fábrica de cigarrillos, ¿sí? En la zona de Ledesma tenemos la empresa Ledesma que hace producción de azúcar a través de la caña de azúcar. Entonces un recurso más que nada agrícola, ¿sí? Una actividad agropecuaria. Dentro de la agropecuaria y la agrícola hace la extracción de las cañas de azúcar y produce azúcar. También con esas cañas se hace alcohol, papel, ¿sí? También tenemos varias panaderías acá en la provincia que hacen sus propios elaborados. Tenemos muchas fábricas de papas fritas. ¿A quien no le gusta una papa frita? Bueno, acá tenemos varias empresas de papas fritas. La Gringuita, que es una de las más conocidas y una de las primeras empresas de papas fritas acá en Jujuy, está localizada en Palpalá. Y obviamente las textileras. Tenemos muchísimas empresas textileras. Entonces podemos decir que de la actividad industrial en Jujuy se produce y se produce bastante, ¿sí? Dentro de las agropecuarias tenemos las empresas agrícolas. Las agrícolas habíamos dicho que son aquellas que hacen la producción de frutas y verduras. Chicos, en Jujuy se produce todo tipo de verduras y frutas se producen en Jujuy. Son muy pocas y muy raras las verduras que se compran de otras provincias. Se las compran llegado el caso en que hay una suerte de desabastecimiento. ¿Por qué? Bueno, en Jujuy se produce todo: papa, cebolla, tomate, lechuga, celery, todo, espinaca, zanahoria, choclo, y se la van clasificando más que nada por zonas. ¿Dónde se produce todo esto? En la zona de Perico. Toda la zona esta de Perico y del Ramal es netamente productora agrícola, ¿sí? Porque va acompañado con la mayor producción de la zona de Perico, que es el tabaco. Entonces, se produce tabaco, se deja descansar las tierras para la producción de tabaco y se aprovechan más que nada para la producción de este tipo de hortalizas, ¿sí? Y de manera tal de que este tipo de hortalizas también regeneran el suelo para que en la nueva campaña de tabaco, ¿sí?, ya el suelo esté enriquecido. Entonces se potencian los dos tipos de producciones. Por eso es que se produce todo en la provincia de Jujuy. Otra zona o que produce mucho es la zona de Ledesma. La zona de Ledesma es más que nada
productora de cítricos, ¿sí? Naranjas, limones, pomelos. La mayoría de esos cítricos son de exportación. La empresa Ledesma se dedica más que nada a la exportación. Lo que no puede exportar porque no cumple con las reglamentaciones establecidas por la aduana, quedan en la provincia y se comercializan internamente. Mucha de esa producción se envía a otras provincias y lo que no se puede enviar a otras provincias queda para el consumo local, interno acá de la provincia, ¿sí? Otra de las zonas que también producen mucho es la zona de Tilcara, Humahuaca, Maimará. Es súper productora de verduras más que nada. Papas, acelga, lechuga, espinaca, apio. Todo ese tipo de verduras se producen también en la zona de las quebradas. Y bueno, en la zona de León, Bárcena, muchas plantaciones de choclo, en Río Blanco, también hay muchos productores. Entonces, fíjense que la provincia de Jujuy es muy rica en cuanto a producción agrícola. Y hay una producción que acá no les nombro, pero que está tomando muchísimo auge en estos últimos años y que se da en el norte, ya limitando allá en el norte de Bolivia, Jujuy y Bolivia, se da que es la producción de quinoa. ¿Alguno de ustedes habrá probado alguna vez algún elaborado, algún subproducto de quinoa? Seguramente que sí. Bueno, mucha de esa producción, ¿sí? Se hace acá en la provincia de Jujuy, pero lamentablemente todo se exporta. El INTA, que es el ente regulador de este tipo de producciones, más que nada en cuanto a los requerimientos extranjeros y de comercialización extranjera para poder exportarlos, logró que la producción de Jujuy sea totalmente exportable. ¿Exportable a dónde? Se va a China, se va a la India, también un poco a Estados Unidos, porque la quinoa, por ejemplo, o el amaranto, son unas semillitas ancestrales que tienen muchísima proteína, y no solamente por las proteínas, las vitaminas y los nutrientes, sino porque también tienen una sustancia que las recubre que se denomina saponina. Esa saponina sirve para hacer detergentes, insecticidas. Entonces, tiene muchos subproductos de un solo producto, que es el granito de la quinoa, y es altamente cotizada y altamente buscada por otros países. Acá en Jujuy yo les garantizo que es bajísimo, muy bajo el consumo. Nosotros mismos yo creo que no consumimos ni 100 gramos de quinoa en el año, ¿sí? Está mal porque estamos regalando un producto que es muy cotizado afuera y nosotros no lo estamos aprovechando como productores y como más que nada que sale de nuestro suelo, pero bueno, es nuestra realidad, son los gustos y costumbres lo que hacen que nosotros no consumamos tanta quinoa, ¿sí? Pero si se dan cuenta que en Jujuy se produce muchísima producción agrícola. Y en cuanto a ganadería, ¿qué podemos decir que se producen acá en Jujuy? Obviamente que Jujuy es netamente productor de llama, vicuña y cordero, ¿sí? Cabra, oveja, cordero, es lo que más hay en Jujuy. Y también está estratificado por zonas. Obviamente que este tipo de producción de cordero, llama, vicuña es en la zona de las quebradas y más que nada la puna. La puna jujeña es productora de llamas y vicuñas, ¿sí? La zona de la quebrada es productora de corderos y ovejas. La zona ya llegando más que nada a León, Bárcena, cabras. Y en la zona de los ramales tenemos producción de chancho. Fíjense que no dice vacas, que es lo primero que tendríamos que decir que a producción ganadera. No tenemos tanta producción de vacas en Jujuy, primero por el tipo de suelo que tenemos. Fíjense que come la vaca. La vaca come pastos más que nada crecen en las zonas llanas.
Y en la provincia de Jujuy tenemos un relieve muy accidentado. Es por eso que no vamos a tener muchísima producción de vacas, ¿sí? Porque obviamente ese es propio de otro tipo de suelo o de otro tipo de relieve, que es más que nada en la zona pampeana, donde estamos en suelos llanos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en Jujuy se produce todo lo que nosotros consumimos a nivel de alimentos, ¿sí? Después, ¿qué tenemos en Jujuy? Actividad comercial toda, mayorista, minorista, comisionista, tenemos todo tipo de actividad comercial. Podemos nombrar algunas empresas y volvamos a nombrar Miguelito, Holcim, este, por ejemplo, tenemos muchas subempresas o empresas más pequeñitas, ¿sí? Si dejamos de nombrar a una, vamos a cometer, digamos, la torpeza de no incluirlas. Pero tenemos todo tipo de actividad comercial. Y los minoristas también, muchas más empresas minoristas, gente que vende al menudeo, ¿sí? Y empresas de servicios también tenemos servicios financieros, tenemos bancos, entidades financieras, entidades crediticias, tenemos servicios de salud, hospitales, clínicas privadas, públicas, privadas, ¿sí? Tenemos servicios de educación público, privado, en todos los niveles, nivel secundario, primario, inicial, terciario, universitario. Tenemos todo tipo de niveles de educación. También tenemos transportes públicos, privados, todos los alternativos. Entonces se puede decir que en la provincia de Jujuy tenemos mucho tipo de empresas de acuerdo a las actividades, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de clasificación que tiene que ver más que nada con la forma jurídica. Y es así que vamos a tener tres tipos de sociedades. Vamos a tener una sociedad de personas, una sociedad intermedia y una sociedad de capital. Estas sociedades de personas, por ejemplo, se subclasifican en cuatro. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria y la sociedad accidental o en participación. ¿Qué tienen de diferente este tipo de sociedades? ¿Por qué yo puedo optar por una y por otra? Más que nada tienen la característica, ¿sí?, de la responsabilidad, que por ejemplo una sociedad de personas tiene una responsabilidad solidaria, subsidiaria. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si una empresa por ejemplo una sociedad colectiva hace una inversión de 100.000 pesos, ¿sí?, y resulta que toma deudas por 150.000 pesos, la diferencia me da 50.000 pesos, ¿sí? Debo 50.000 pesos. Llegado el caso, si quiebra esta empresa va a tener una deuda de 50.000 pesos. Al tener una responsabilidad solidaria y subsidiaria, todos los socios tienen la responsabilidad o el compromiso de pagar estos 50.000 pesos. Si llega a quebrar esta empresa, todos deben abonar 50.000 pesos o completar los 50.000 pesos entre la cantidad de socios que tengan, ¿sí? Entonces, este tipo de sociedades de personas dijimos que tienen una responsabilidad solidaria y subsidiaria y es ilimitada, quiere decir que pagan todo lo que deben. No pasa así con la sociedad intermedia. La sociedad intermedia, o que es la más conocida, la sociedad de responsabilidad limitada, SRL, como su nombre dice, tienen responsabilidad limitada al aporte. Si tenemos 3 socios y cada uno aportó 50.000 pesos, son un total de capital de 150.000 pesos. Y si llega a tomar una deuda por 200.000 pesos, mi capital es de 150 y mi deuda es de 200.000 pesos, si llego a quebrar voy a quedar con una deuda de 50.000 pesos,
150 menos 200, 50.000 pesos. Esos 50.000 pesos la sociedad no los paga. No los paga porque tiene responsabilidad limitada al aporte de los socios, ¿sí? Cada uno pagará hasta donde se liquida el capital de la empresa y el resto te los debo, no los paga, ¿sí? Y vamos a ver la sociedad de capital. La sociedad de capital, que tenemos dos tipos de subsociedades, que son la sociedad anónima y la en comandita por acciones. Este tipo de sociedades también tiene responsabilidad limitada. Pero a diferencia de la anterior, que es la SRL, este tipo de sociedades se hacen o se forman para hacer grandes inversiones. Se requiere muchísimo capital, entonces necesitan sí o sí armar una sociedad anónima con muchas personas que puedan aportar grandes cantidades de capitales, ¿sí? Las más conocidas son estas dos últimas, la SRL y la SA, que es la sociedad anónima, ¿sí? Entonces, nada tiene que ver esto con la parte impositiva. Esto tiene que ver solamente con la forma jurídica de cómo se arman o cómo se organizan estas empresas, ¿sí? Vamos a ver la otra clasificación, que tiene que ver más que nada con el tamaño que tiene la empresa. Y vamos a decir que tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes. Las empresas pequeñas, y esto tiene que ver más que nada con cómo se las ve. Son entidades independientes creadas para ser rentables, ¿sí? Son dinámicas, son fáciles de iniciar y fáciles de disolverse, no requieren grandes cantidades de inversiones. En cambio, una empresa mediana, bueno, ya intervienen varias personas, están organizadas internamente, tienen sindicatos. Resulta que la inversión en cuanto a la organización y al funcionamiento es mucho mayor, es difícil de que se disuelvan de la noche a la mañana. Y las empresas grandes directamente manejan capitales y financiamientos grandes, estas ya tienen instalaciones propias, edificios propios, tienen una alta sistematización en cuanto a los procedimientos, tienen muchos empleados, ¿sí? Todos los sistemas están automatizados, el proceso ya cumple ciertos protocolos, ya acá no se inventa nada, ¿sí? Pero, ¿qué tiene esta clasificación que llama la atención? ¿Cómo yo puedo definir que una empresa es pequeña, mediana o grande? ¿En función de qué está dado esto? Y vamos a tener que tener en cuenta que si vamos a decir que una empresa es pequeña, la tengo que comparar con alguien. Y no puedo decir que una empresa es pequeña si la comparo con una que no es igual. Entonces estas comparaciones tienen que ser entre iguales, ¿sí? Si yo voy a clasificar, por ejemplo, voy a decir comodín. Comodín es pequeña, mediana o grande. Y lo primero que tengo que preguntar es, ¿con quién la voy a comparar? Y lo primero que se me viene a la cabeza es con Chango Más. ¿Por qué? Porque es la igual, es la competencia, digamos, ¿sí? Se dedican a lo mismo, los dos son supermercados. Entonces ahí voy a decir, comodín, ¿es pequeña, mediana o grande? Y para eso tengo que tener cierta información. Entonces unos dirán que es pequeña, otros dirán no, es más grande porque hay muchos comodines en la provincia de Jujuy y hay un solo Chango Más. Y chicos, esto tiene que ver a nivel de empresa. A nivel empresa, total empresa, Comodín es pequeñísima al lado del Chango Más. Porque Comodín es una empresa básicamente local, ¿sí? Vamos a decir regional porque tiene una suerte de un local en Salta y no sé si en Tucumán o ya habrá cerrado. Pero vamos a decir que es regional, ¿sí? Porque tiene un local en Salta. Y en cambio Chango Más tiene un Chango Más en muchas partes del mundo. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Comodín o Chango Más? Y vamos a decir que Chango Más es grande y Comodín es pequeña. Entonces,
Primer criterio de clasificación es que esta comparación se haga entre iguales, entre empresas que se dediquen a lo mismo. Segundo, tenemos que ver la cantidad de empleados que tienen, ¿sí? Muchas veces decimos una empresa es pequeña porque tiene un empleado, pero resulta que es una empresa de servicio que mueve muchísima plata, ¿sí? Y tenemos que ver entonces los ingresos que genera. No solamente la cantidad de ingresos que genera, sino la cantidad de operaciones que realiza. Porque puedo ser una empresa de maquinaria agrícola que vendo una máquina agrícola en el año y voy a tener una sola operación de venta. Y yo puedo ser una empresa que vende zapatos y tener 5.000 operaciones en el año. ¿Quién es más grande? Y voy a decir que la de zapatos, porque tiene 5.000 operaciones. Pero resulta que la empresa agrícola de venta de maquinaria agrícola vendió una sola máquina a 20 millones de dólares y la empresa de zapatos vendió solamente 5.000 zapatos y no llegó ni a, no sé, vamos a poner un número loco, 1.000.000. Entonces, ¿quién es más grande? Y obviamente que la que genera mayores ingresos. Entonces, a la hora de poder clasificar, vamos a tener que ver, primero, que sean entre iguales, segundo, que la cantidad de empleados que manejan, y tercero, sí, el nivel de ingreso que tienen, ¿sí? No solamente en cantidad, sino también en calidad. Otra clasificación que tenemos es según su localización. Y es así que vamos a tener empresas que pueden ser locales, donde solo ocupa una localidad de la provincia, y acá tenemos muchas. Provincial, ocupa varias localidades de la provincia. Regional, que está en varias provincias. Nacional, que ocupa varias, está en toda la nación, en todo el país. Internacional, que ocupa varios países. Y la mundial, donde está en todo el mundo, ¿sí? Vamos a agarrar las puntas. Alguien va a poder mencionar una empresa mundial y vamos a decir que una empresa mundial es Coca-Cola, es McDonald's, ¿sí? Muy pocas son mundiales. Vamos a tener contaditas, porque en realidad requieren mucho tiempo de posicionamiento para ser una empresa mundial, ¿sí? La mayoría quedan en empresas internacionales. Y de una empresa local, y bueno, ya estuvimos nombrando varias, Egesa, Comodín, esas son empresas más que nada locales. Aunque dijimos que Comodín, porque tiene un local en Salta, ¿sí? Va a ser regional, porque ella ocupa 2 provincias, Jujuy y Salta, ¿sí? Y por último vamos a tener según la titularidad del capital, ¿sí? Y acá tenemos que ver qué o quién puso la plata para armar esta empresa. Y vamos a decir que tenemos de capital privado, ¿sí? Cuando la propiedad del capital es de los dueños de la empresa, son privados, ¿sí? El otro extremo es de capital estatal, donde el capital lo pone el Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial o municipal. Y el intermedio es donde tenemos capitales mixtos. En este tipo de empresas tenemos parte de capital privado y parte de capital del Estado. Y fíjense que ahí tienen en las imágenes un ejemplo de cada una de estas empresas. Hace dos años, creo aproximadamente, ¿sí? Antes era Agua de los Andes, ahora se llama Agua Potable de Jujuy, ¿sí? Porque pasó a ser esta empresa que antes era mixta, pasó a ser de capital estatal. Y Egesa, ¿por qué es mixta? Egesa es mixta porque si no compramos la luz a Egesa o la energía eléctrica de Egesa, ¿a quién compramos? No tenemos opción, es un monopolio, es la única empresa de energía eléctrica acá en la provincia de Jujuy. Es así que
sí o sí tiene que tener la intervención estatal, porque si no nos pondrían precios locos, nos subirían el precio a lo que ellos quisieran ganar, y si no tiene intervención del Estado, lo tendríamos que pagar. Entonces, la regulación o la intervención del Estado sirve justamente esto, para que los precios sean más que nada unos precios sociales, ¿sí? A nivel de cualquier empresa estatal. Superados esos montos, la empresa puede ganar. Es así que la luz comercial es mucho más cara que la luz de una casa particular, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la clase número 1. Chicos, vamos a hacer el trabajo práctico, que ya lo tienen ustedes en su cartilla, y nos vamos a ver de nuevo en la clase de seguimiento. Hasta luego.